juntos a Susurrando la Historia. Historias reales, momentos oscuros, olvidados y aterradores de nuestro pasado, narrados lentamente para que no los olvides. Advertencia: las imágenes que verás son ilustrativas y han sido seleccionadas únicamente con fines narrativos. Cierra los ojos, relájate y déjate envolver por la historia. Empecemos. Juan I de Inglaterra, el rey que lo perdió casi todo, nació en la Navidad de 1166, el último de los 5 hijos del temible Enrique II y la brillante Leonor de Aquitania. Sus hermanos mayores ya tenían ducados y castillos, pero Juan, por ser el más pequeño, no recibió nada al principio. De ahí su apodo. Quizás esa falta, esa sensación de ser el último, encendió en él una ambición que pocos podrían controlar. El destino, sin embargo, a veces es caprichoso. Sus hermanos mayores murieron uno tras otro, de forma inesperada, y de repente Juan, el que no tenía tierras, se encontró muy cerca del trono. Su hermano, el famoso Ricardo Corazón de León, se convirtió en rey, pero Ricardo era un cruzado, un guerrero, prefería la gloria en Tierra Santa a la tediosa tarea de gobernar. Mientras Ricardo estaba lejos, Juan, con una ambición desmedida y sin mucho escrúpulo, intentó robarle la corona. Se alió con el rey de Francia, Felipe II, el gran enemigo de su propia familia. Estas traiciones, aunque fallidas, ya mostraban cómo era Juan, astuto, desleal y con ganas de poder a toda costa. Cuando Ricardo murió en una batalla en 1199, el camino de Juan al trono no fue fácil. Había un sobrino, Arturo, que también reclamaba la corona, pero Juan, con su frialdad y el apoyo clave de su madre, se movió rápido y se hizo coronar. Sin embargo, desde el primer día, su reinado estuvo manchado. La gente ya desconfiaba de él y así empezó el desastre. Juan heredó un imperio que parecía inmenso, pero era frágil, y enfrente tenía un genio, Felipe II de Francia, un rey paciente y calculador, decidido a desmantelar el poder inglés en el continente. Juan, por su parte, no ayudó mucho. Su primer gran error fue casarse con una joven, Isabel de Angulema, que ya estaba prometida a un poderoso noble francés, Hugo X de Lusignan. Esto no solo ofendió al noble, sino que le dio a Felipe el pretexto perfecto. Como jefe feudal de Juan por sus tierras en Francia, Felipe lo llamó a la corte para que diera explicaciones
Iglesia Católica, la fuerza más poderosa de Europa en ese momento. La discusión empezó por la elección del nuevo arzobispo de Canterbury, el líder de la Iglesia en Inglaterra. Juan quería elegir a su propio hombre, pero el Papa Inocencio III, un hombre de enorme poder y ambición, no estaba dispuesto a ceder. El Papa nombró a Stephen Langton, un teólogo respetado. Juan, enfurecido, se negó a aceptarlo. La respuesta de Juan fue brutal. Confiscó propiedades de la iglesia, expulsó a curas y monjes y, lo más impactante, prohibió casi todos los servicios religiosos en el reino. Imaginen un mundo sin misas, sin bautizos, sin matrimonios, sin funerales. Para la gente de la Edad Media profundamente creyente, esto fue un golpe terrible. Sentían que sus almas estaban en peligro, y el miedo y el descontento crecieron contra el rey. El Papa Inocencio no se quedó quieto. En 1213 excomulgó a Juan. Esto significaba que el rey estaba fuera de la comunidad de la iglesia. En aquella época, ser excomulgado era lo peor que le podía pasar a un monarca. Significaba que Dios ya no lo apoyaba y, lo que era más importante, liberaba a sus súbditos de su juramento de lealtad. Peor aún, el Papa amenazó con lanzar una cruzada contra Inglaterra y apoyó a Felipe II de Francia para invadirla. Juan estaba acorralado. Finalmente, humillado y temiendo perderlo todo, Juan no tuvo más remedio que rendirse. En mayo de 1213, en una ceremonia pública, se sometió al enviado del Papa, aceptó a Stephen Langton y, en un acto que muchos vieron como una traición, se declaró vasallo del Papa, prometiendo pagarle un tributo anual. Juan había salvado su corona, pero a un precio altísimo: su orgullo, la independencia de su reino y la lealtad de muchos de sus nobles. Con las arcas vacías por las guerras y las humillaciones, Juan se volvió un tirano con su propio pueblo. Impuso impuestos altísimos y arbitrarios, confiscaba tierras sin razón, y su justicia era cruel y caprichosa. Desconfiaba de todos, especialmente de sus nobles. Se rumoreaba que usaba la tortura y que encarcelaba sin juicio. Se dice que sus espías estaban por todas partes. La muerte de su sobrino Arturo, su rival por el trono, ocurrió mientras estaba prisionero de Juan, y muchos creyeron que el propio rey lo había asesinado. Estas acciones crearon un resentimiento profundo entre los varones, los grandes señores de Inglaterra, que sentían que sus derechos y costumbres estaban siendo pisoteados por un rey indigno. La gota que colmó el vaso fue otra gran derrota. En 1214, Juan intentó recuperar sus tierras en Francia con una gran alianza, pero en la batalla de Bouvines su plan se vino abajo y los franceses volvieron a ganar de forma contundente. Los varones que habían pagado y luchado en vano estaban furiosos. Al regresar a Inglaterra en 1215, Juan se encontró con una rebelión en toda regla. Los varones, unidos, le exigieron que firmara un documento que garantizara sus antiguos derechos y libertades. Juan, sin salida, no tuvo más remedio que ceder. El 15 de junio de 1215, en un campo llamado Runnymede, a orillas del río Támesis, el rey Juan, con el ceño fruncido y a regañadientes, selló la Gran Carta de las Libertades, hoy conocida como la Carta Magna. Este documento, la Carta Magna,
siquiera el rey está por encima de la ley, que nadie puede ser arrestado sin un juicio justo de sus iguales, que el rey necesita el consentimiento de un consejo para imponer ciertos impuestos. Juan no tenía intención de cumplirla y pronto pidió al Papa que la anulara, pero la semilla ya estaba sembrada. Esta carta, arrancada a un rey tirano por la fuerza de la rebelión, fue su legado más irónico y duradero. Influyó en constituciones de todo el mundo, incluida la de Estados Unidos, y sigue siendo un símbolo global de la lucha por los derechos humanos. Pero la firma de la Carta Magna no trajo la paz. Juan, sintiéndose traicionado, ignoró el acuerdo. Los varones hartos tomaron una decisión desesperada. Invitaron al príncipe Luis de Francia a invadir Inglaterra y reclamar el trono. En mayo de 1216, Luis desembarcó con sus tropas y fue recibido como un salvador en Londres. Inglaterra se sumió en una guerra civil. Juan, a pesar de sus defectos, no era un cobarde en el campo de batalla. Luchó con energía, aunque su control sobre el reino se desvanecía. Pero su suerte se acabó. En octubre de 1216, mientras cruzaba una zona pantanosa llamada The Wash, su caravana perdió muchas de sus posesiones más valiosas en la marea. Poco después, Juan cayó gravemente enfermo, probablemente de disentería, debilitado por el estrés y los constantes viajes. El 19 de octubre de 1216, Juan I de Inglaterra murió en el castillo de Newark. Tenía solo 49 años. Su muerte, aunque trágica, fue en cierto modo una liberación para Inglaterra. Evitó una larga guerra civil y la posible llegada de una dinastía francesa al trono. Su hijo, el joven Enrique III, de solo 9 años, heredó un reino en caos, pero bajo la tutela de regentes sabios, tuvo la oportunidad de sanar las heridas y restaurar la estabilidad. El nombre de Juan I ha quedado en la historia como sinónimo de desastre y tiranía. Los cronistas de su época lo llamaron malvado e impío, pero, en la extraña ironía del destino, fue precisamente su terrible reinado el que forzó la creación de la Carta Magna, un documento que limitaría para siempre el poder de los reyes y plantaría las semillas de la libertad. Juan I, el rey que lo perdió casi todo, sin quererlo, dio a Inglaterra uno de sus mayores tesoros. Y así, la historia de Juan I de Inglaterra cierra sus páginas, pero su eco resuena a través de los siglos, un recordatorio constante de que incluso de los reinados más turbulentos pueden surgir legados inesperados. La figura de Juan, tan denostada en su tiempo y en la posteridad, no es solo la de un monarca fracasado, es la de un catalizador. Fue su profunda ineficacia, su crueldad y su constante desafío a las normas lo que paradójicamente obligó a los varones a unirse y exigir límites al poder real. Hoy, cuando miramos la Carta Magna, esa gran carta arrancada a un rey renuente en Runnymede, vemos en ella mucho más que un pacto feudal. Vemos la semilla de la democracia, la chispa que encendió la idea de que la ley está por encima del gobernante, un principio fundamental que influiría en innumerables constituciones y declaraciones de derechos alrededor del mundo. De la oscuridad de su tiranía surgió una luz que brillaría con fuerza en los siglos venideros. El nombre de Juan I
por sus victorias, que fueron pocas, ni por su sabiduría que le faltó, sino por la ironía de su fracaso. Nos enseña que la historia a menudo teje sus caminos más complejos a través de las acciones de los hombres, incluso cuando estas acciones están llenas de errores. En el gran tapiz de la historia, el reinado de Juan fue una tormenta, sí, pero fue una tormenta que al amainar dejó un terreno fértil para el crecimiento de una Inglaterra más justa, en última instancia, más libre. Tras la muerte de Juan I, el reino de Inglaterra se encontraba en una situación desesperada. Una guerra civil lo desgarraba, con el príncipe Luis de Francia ocupando Londres y gran parte del este del país. Parecía que la dinastía Plantagenet, que había gobernado Inglaterra durante más de medio siglo, estaba a punto de colapsar. Pero en medio de este caos, el destino de Inglaterra recayó sobre los hombros de un niño de apenas 9 años, el hijo mayor de Juan, Enrique. Fue coronado rey como Enrique III el 28 de octubre de 1216, solo 9 días después de la muerte de su padre en la Catedral de Gloucester. La elección de Gloucester, en lugar de la tradicional Abadía de Westminster, ya era un signo de los tiempos turbulentos. Era una coronación apresurada, sin las joyas de la corona perdidas en The Wash con su padre, y con un simple aro de oro como corona. Pero la gran fortuna de Enrique III fue tener a su lado a hombres extraordinarios que actuaron como sus regentes y guardianes. El más importante de ellos fue el legendario William Marshall, conde de Pembroke, un caballero anciano pero aún formidable, considerado el mejor caballero del mundo. Marshall, un hombre de honor y sabiduría, asumió el papel de regente del reino y del rey, con una lealtad inquebrantable a la dinastía Plantagenet. Bajo la guía de Marshall y otros consejeros leales, el joven Enrique III y sus regentes lograron lo que parecía imposible: la expulsión de Luis de Francia. William Marshall, con una combinación de habilidad militar y astucia política, logró derrotar a las fuerzas del príncipe Luis en la batalla de Lincoln en 1217 y luego en una batalla naval crucial frente a Sandwich. Estas victorias obligaron a Luis a firmar el Tratado de Lambeth y abandonar Inglaterra, poniendo fin a la invasión francesa y restaurando la soberanía inglesa. La reafirmación de la Carta Magna, conscientes de que la tiranía de Juan había sido la causa de la rebelión, los regentes de Enrique III tomaron una decisión fundamental. Reafirmaron la Carta Magna en 1217 y nuevamente en 1225. Esta vez, el documento no fue forzado a un rey reacio, sino que fue emitido voluntariamente por el gobierno real, dándole una legitimidad y un peso que antes no tenía. Se convirtió en la ley fundamental del reino, un compromiso entre el rey y sus súbditos. A medida que Enrique crecía, se hizo cargo del gobierno. Su reinado, que duró 56 años, uno de los más largos en la historia de Inglaterra, fue un periodo de relativa paz interna, pero también de grandes cambios y desafíos. Como era Enrique III como rey, pío y devoto, a diferencia de su padre, Enrique era profundamente religioso y devoto. Su gran pasión fue la reconstrucción de la abadía de Westminster en Londres, a la que quería convertir en un centro de poder real y religioso digno
de los reyes de Inglaterra. Gastó enormes sumas en esta obra, lo que a menudo generó críticas. Amante del arte y la cultura, era un gran patrón de las artes y la arquitectura, y su corte fue un centro de cultura. Menos habilidoso en la guerra. No tenía el talento militar de sus abuelos o de su tío Ricardo. Sus intentos de recuperar las tierras perdidas en Francia fueron costosos y en su mayoría infructuosos. Problemas financieros, sus ambiciosos proyectos de construcción y sus campañas militares fallidas lo llevaron a constantes problemas financieros, lo que lo obligó a pedir dinero a sus varones. Confianza en extranjeros. A menudo, Enrique favorecía a sus parientes y consejeros extranjeros, especialmente de Poitou y Saboya, la familia de su esposa, Leonor de Provenza, sobre la nobleza inglesa. Esto generó un resentimiento creciente entre los varones ingleses, que sentían que estaban siendo marginados. La segunda rebelión de los varones y Simón de Montfort. El descontento de los varones, exacerbado por los gastos excesivos del rey, sus fracasos en el extranjero y su favoritismo hacia los extranjeros, estalló en una nueva rebelión en 1258, liderados por Simón de Montfort, un noble francés que se había convertido en uno de los varones más poderosos de Inglaterra y cuñado del rey. Los varones forzaron a Enrique a aceptar las provisiones de Oxford. Este documento limitaba severamente el poder del rey y establecía un consejo de varones para supervisar el gobierno. Sin embargo, el poder de Montfort no duró. El príncipe Eduardo, el hijo de Enrique III, logró escapar de su cautiverio y, demostrando un gran talento militar, derrotó y mató a Simón de Montfort en la batalla de Evesham en 1265. Enrique III fue restaurado en el trono, aunque su autoridad se había visto seriamente desafiada. Enrique III murió en 1272, dejando un reino más estable de lo que lo había encontrado. Su reinado de casi 6 décadas fue un periodo de consolidación institucional, de desarrollo del Parlamento, aunque aún en sus primeras etapas, y de una creciente identidad inglesa. Aunque no fue un rey fuerte en el sentido militar o político de su padre o de su hijo, su piedad, su amor por el arte y, sobre todo, su disposición a aceptar la Carta Magna sentaron las bases para una monarquía más limitada y un gobierno más representativo en el futuro de Inglaterra. Su hijo y sucesor, el enérgico y capaz Eduardo I, heredaría un reino pacificado, listo para nuevas conquistas y reformas. Y así cerramos el capítulo del reinado de Enrique III, una era que, aunque a menudo eclipsada por la turbulencia de su padre o la imponente figura de su hijo, sentó bases cruciales para el futuro de Inglaterra. Lo que comenzó en la desesperación de un reino fragmentado, gobernado por un niño rey, floreció en un largo periodo de relativa estabilidad y, más importante aún, de profunda transformación. Enrique III no fue un guerrero brillante como Ricardo Corazón de León, ni un reformador audaz como su futuro hijo. Sin embargo, su devoción, su pasión por la cultura y sobre todo su inquebrantable fe en la Carta Magna, una fe que su padre nunca tuvo, le permitieron, irónicamente, consolidar el principio de la monarquía limitada. A pesar de los desafíos y las rebeliones, su reinado presenció la solidificación de instituciones, la emergencia de la representación popular en el Parlamento, impulsado
abismo, sino que también cimentó los principios que definirían la relación entre el gobernante y los gobernados durante siglos. Su historia es un testimonio de cómo, incluso sin ser un gran rey en el sentido tradicional, un monarca puede dejar una huella